Sistemas de tuberías en paralelo. Antes de comenzar el tema de sistemas en tuberías de paralelo, vamos a hacer un par de aclaraciones al problema anterior que se encuentra en el video respectivo en cuanto a solución al problema de tuberías en serie, que ya está graficado en esta parte. Nuevamente vamos a tomar el puntero láser. Si se me permite un momento. Bueno, trabajemos sin ese puntero porque tuve alguna dificultad en ese problema. Pues entonces teníamos que la primera tubería era de 18 pulgadas con 1576,49, etcétera, y la segunda con este diámetro y esta longitud para transportar ese caudal que teníamos, y que la línea piezométrica pues era esta, que aquí presenta un quiebre dado el cambio de diámetro de la tubería. En resumen, y que la pérdida total eran 120 metros. En resumen, ese era el problema. El problema se puede verificar sencillamente aplicando o utilizando esta ecuación. Las pérdidas totales igual a 120 metros deben ser iguales a las pérdidas del primer tramo más las pérdidas del segundo tramo, que expresado en términos de la pérdida unitaria, entonces esta sería el H sub F unitario para la tubería equivalente, como en esta ecuación. Estas son las pérdidas. Bueno, de todas maneras esto tiene que dar 120, y esta la longitud total, que se pueden descomponer entre las pérdidas en el primer tramo, que es la pérdida unitaria para el primer tramo de 18 pulgadas, multiplicado por la longitud, por su longitud, más las pérdidas unitarias del segundo tramo multiplicadas por su longitud, y eso debe dar delta H, que son los 120 metros. Aprovechemos esta gráfica para mirar. Esta es una válvula de compuerta para irnos familiarizando con estos accesorios. Para eso los colocamos en estos videos, para que el estudiante se familiarice con estos accesorios. Esta es una denominada válvula de compuerta. Esto es lo que llamamos bridas. Aquí viene conectada la tubería de entrada a la válvula y por el otro lado la tubería de salida, o viceversa. Las bridas quiere decir como una copa de sombrero con unos orificios que permiten con otra brida gemela a esta y un empaque entre los dos, uh, hacer la unión con la tubería que llega o con la tubería que sale. El funcionamiento de la válvula de compuerta es que tiene una compuerta alojada acá, que al girar este tornillo va a bajar la compuerta o va a subir la compuerta, con lo cual va a impedir o permitir el paso del agua. Una recomendación que hacen los fabricantes es que esta compuerta no se utilice para graduación del caudal. Para eso se deben utilizar compuertas de mariposa, que se verán en otra oportunidad, sino que se utilice solamente en posición abierta o en posición cerrada. La razón para eso es que en una posición semiabierta o semicerrada, el agua va a aumentar su velocidad por el espacio que queda, y ese gran aumento en algunos casos de velocidad va a producir una erosión del empaque de la compuerta, trayendo como consecuencia que posteriormente, cuando se quiera cerrar totalmente, no va a ajustar bien ese empaque, y por lo tanto no va a sellar con una estanqueidad, que es la palabra que se utiliza, estanqueidad, es decir, que va a permitir algún paso del agua. Este elemento acá es lo que se llama válvula de flotador. Este flotador, como ustedes ven aquí, está cortado, quiere decir esto puede ser mucho más largo. Este flotador estará dentro de un tanque de almacenamiento que está recibiendo agua por medio de esta tubería, que a su vez está conectada a esta válvula. Entonces, cuando el flotador se halla abajo,
porque el nivel del agua está bajo, pues lógicamente el tanque puede recibir agua. O está, está en un momento en el cual el tanque debe llenarse más. Cuando el flotador sube, nosotros conocemos estos flotadores en los tanques de nuestras residencias, inclusive en el tanque de los sanitarios, cuando el flotador sube, aplica un mecanismo o trabaja un mecanismo que viene a cerrar esta válvula y no permite la entrada del agua. ¿Cuál es el fin? Que el tanque debe tener un rebose. Cuando se llega a cierto nivel, ese rebose es de emergencia. Ese rebose no debe trabajar sino en casos de emergencia. Entonces, cuando llega a cierto nivel por debajo de ese rebose, el tanque no debe recibir más agua, puesto que esta es un agua generalmente tratada y que tiene todos los costos de un tratamiento de agua y no se debe desperdiciar. Entonces, sencillamente, al llegar a ese nivel máximo, el tanque no recibe más agua. Esto fue algo adicional al tema que estábamos viendo y ahora sí vamos a empezar entonces eh, el tema de tuberías en paralelo. Esta ecuación que no la teníamos, pues son las dos ecuaciones, dos incógnitas. L sub 1 y L sub 2 deben ser tales que reproduzcan con las H sub F1, que estas ahí se conocen. Estas son las dos incógnitas. Como son dos incógnitas, debe haber dos ecuaciones. La segunda ecuación, pues sencillamente es que la longitud total es L sub 1 y L sub 2. Es decir, eso se puede comprobar con con los resultados. Bueno, sigamos entonces con el video. Aquí está el resultado final que ya lo habíamos visto. Eh, la tubería de 16 debe tener esta longitud que es 95-28 y la de 18 tiene esta longitud cuyas pérdidas son estas. Y estas pérdidas no son otra cosa que el producto de esta H sub F por este L sub I. Ustedes, estudiantes, en su trabajo propio pueden comprobar eso. Vamos entonces a empezar con este tema de tuberías en paralelo, que lo vamos a hacer en este video, prácticamente una síntesis o una sinopsis, lo vamos a ver bastante resumido y en otro video ampliaremos un poco y haremos más ejemplos. Entonces, básicamente aquí el problema que se nos plantea es que tenemos dos depósitos unidos con dos tuberías paralelas que ambas arrancan desde este depósito y llegan a este depósito, cada una la verde con sus características de longitud y diámetro, la hemos llamado longitud 2 y diámetro 2, y la roja también con sus características de longitud y diámetro. Como es una sola tubería que une, perdón, son dos tuberías pero en paralelo, la línea, pero no hay tuberías, esta tubería es simple, no tiene dos tuberías en serie, sino es un solo diámetro, lo mismo esta. Entonces el gradiente va a ser una sola línea y esa sola línea, que es esta, que une estos dos niveles y que es la que va a permitir que un caudal viaje por esta tubería y otro caudal viaje por esta tubería, haciendo que lógicamente la tubería de mayor diámetro lleve más caudal y seguramente la tubería de menor longitud, o no seguramente, la tubería de menor longitud también va a llevar más caudal y la tubería de más longitud, no quiero decir que este sea ese ejemplo, va a llevar menos caudal y la tubería de menor diámetro, aquí sí está dibujado a propósito para que esta se vea de menor diámetro, va a llevar menos caudal. En este sistema en paralelo nos podíamos hacer la primera pregunta y eso bastaría para plantear un problema interesante. La primera pregunta es, ¿cuál es el caudal total? ¿Cuál es el caudal total? ¿Cuánto caudal va de este tanque a este tanque, dado que existen estas dos tuberías? Y la segunda
pregunta sería, es qué fracción del caudal total, que lo podemos calcular, ya veremos cómo, qué fracción del caudal total será conducido por cada una de las dos tuberías. Entonces el problema podría resolverse con el concepto de diámetros o tuberías equivalentes. Entonces nosotros podemos aquí hallar con estas dos tuberías o con este sistema de dos tuberías, a partir de ahí llegar a un sistema de una sola tubería. En este caso es virtual, no es una tubería que está colocada ahí, pero es una tubería que en forma virtual o teórica reemplace estas dos tuberías y con la misma cabeza lleve el mismo caudal. Ese planteamiento se desarrolla aquí en esta diapositiva para calcular esa, como se dice acá, para calcular esa tubería equivalente. Miremos lo que vamos a plantear. Primero, la ecuación de continuidad. El caudal total es lo que va por la tubería 1 más lo que va por la tubería 2. Ahora, esos caudales totales los podemos expresar a partir de la fórmula de Darcy, o si ustedes quieren la de Hazen-Williams, aquí hagámoslo a partir de Darcy. Como veremos más adelante, las diferencias no son notables si se utiliza cualquiera de los dos diámetros. Entonces, el Q total va a ser la raíz cuadrada, esto despejado de la fórmula de Darcy, de H sub F por, bueno, D sub E a la 5 sobre KL sub E. El diámetro es equivalente, el L sub E es una longitud equivalente, como estas pueden tener dos longitudes, ¿cuál de las dos tomo yo? Puedo tomar cualquiera de las dos, puedo tomar un promedio o puedo tomar cualquier otra longitud. Eso, como veremos, es irrelevante un poco. Parece que no fuera así, pero es irrelevante porque si yo, dependiendo de esta longitud, pues se va a obtener un diámetro distinto y va a cumplir con esa condición. El Q1 pues estará dado por esta expresión, simplemente es esta misma, pero cambiando el D sub E a D sub 1 y el L sub E a L sub 1, que son conocidas, y el Q sub 2 pues es esta también. Ahora, si simplificamos esta ecuación, perdón, al decir simplificamos, quiere decir que eliminamos H sub F y K, H sub F y K, se obtiene esta relación, y de esta relación, dado que esto es conocido, y este pues puede ser L sub 1 o L sub 2 o un promedio, cualquiera de esos tres o otro valor, pues lo mejor siempre es tomar uno de estos dos, en fin, y vamos a obtener el diámetro equivalente como respuesta. Si son varias tuberías en paralelo, no son dos, sino tres o cuatro, supongamos un caso complejo que pues, no es fácil de encontrar, pero para plantear la ecuación teórica, pues entonces va a ser lo mismo, pero entonces esto ya no van a ser dos términos, sino n términos. Es más fácil entonces expresarlo como una sumatoria. Aquí hay algo malo, por favor, les ruego tener en cuenta este d sub i. Aquí debe estar elevado a la quinta. Ahí nos faltó eso, consideren ese pequeño error que hay ahí. Errar es humano, decían los latinos. Bueno, lo decían en latín, yo no sé hablar latín, por eso me toca decirlo en español. Aquí tenemos un ejemplo en el cual hay dos tuberías en paralelo. Esto es una hoja de Excel en la cual tenemos planteadas estas dos ecuaciones. Bueno, se tomaron las dos tuberías con el mismo diámetro y con la misma longitud. En futuros ejemplos, lógicamente, vamos a hacer una cosa con diámetros distintos. Pero fíjense cómo aquí es importante notar que dos tuberías con el mismo diámetro y la misma longitud, pues el diámetro equivalente de este nos da un valor, ustedes lo pueden ver ahí,
Dos tuberías de 10 nos dan una tubería de 13.19 pulgadas. Ahora, lo que quiero presentar acá es que si el caudal que está fluyendo por las dos tuberías es 100 litros por segundo, yo quiero presentar acá cuál va a ser el caudal que va por cada tubería si lo hacemos con la fórmula de Hazen-Williams o la fórmula de Darcy. La de Hazen-Williams está en este cuadro y la de Darcy en este cuadro. Lógicamente, con cualquiera de las dos fórmulas, si los diámetros son iguales y las longitudes son iguales, de esos 100 litros, pues 50 se van por una tubería y 50 van por la otra y ambas sumarán 100. Total que no hay diferencia básicamente. Cuando estos valores cambian se tiene alguna diferencia, eso lo presentaremos en el siguiente video. Me faltó en realidad agregar una diapositiva acá. No hay diferencia si lo calculamos o no hay diferencia notable si lo calculamos por cualquiera de las dos fórmulas. Ahora, otra forma de resolver el problema, hay que tener en cuenta esto, sería importante, sería calcular en primer lugar cuál es el caudal que va por esta tubería y cuál es el caudal que va por esta tubería, es decir, resolver el problema a la inversa de lo que lo hicimos, de lo que se ha mostrado acá. Entonces el procedimiento en este caso sería, primero, cuál es el caudal que va por esta tubería. Segundo, cuál es el caudal que va por esta tubería. Y lógicamente la suma de las dos es el caudal total y podremos calcular cuál es la relación entre los dos caudales. Si yo planteo estas ecuaciones, Q sub 1 y Q sub 2, aquí me quedó esta montada, entonces esa es la ecuación de continuidad y ya tengo el caudal total. Yo puedo sacar cuál es la relación de los dos caudales sencillamente aplicando esta relación. El Q sub 2 es con respecto al Q sub 1. Como la relación de diámetros, aquí no se alcanza a ver a las 5 medios por la relación de longitudes a la inversa. En este caso está directa, entre mayor caudal, entre mayor diámetro, mayor caudal a la 2,5, entre menor, es decir, esta relación es directa entre mayor diámetro, mayor caudal, y esta relación es inversa entre mayor longitud, menor caudal. Aquí por alguna razón no me está mostrando el 5 medios porque quedó montado acá. Esto está elevado a la 5 medios y esto está elevado a la 1 medio. El procedimiento es realmente este. Yo calculo Q1 y Q2. El Q1 lo calculo con esta fórmula y el Q2 lo calculo con esta fórmula. La relación de Q2 sobre Q1 pues puede sacarse de acá, de sub 2 sobre de sub, aquí sí quedó bien a las 5 medios por la relación de las longitudes a la 1 medio. Muchas gracias por la atención a este video.